comenzó a mostrarme el corazón que yo no creía que tenía. Cuando comenzó a decirme todas las barbaridades que me dijo, yo pensaba que me estaba hablando de otro pastor que no era yo. Este hombre comenzó a decirme: usted es un orgulloso, usted es un manipulador, usted es esto. Y yo estaba aterrado. El corazón de los ministros debe ser revisado, debemos ponerlo delante de Dios y que Dios nos hable acerca de nuestras motivaciones. Inspirados Podcast, un espacio para inspirar. Todos los jueves a las 7 p.m. hora Colombia. Bendiciones, hoy estamos muy emocionados de poder estar aquí en Chocontá con nuestro invitado especial en su casa. Muchas gracias, Apóstol Rosbel Muriel, por atendernos y sabemos que hoy va a ser un tiempo de mucha edificación para todas las personas que nos están viendo. Para los que no conocen al apóstol, él fue el presidente de SEDECOL, la Asociación Nacional de Pastores aquí en Colombia, del año 2010 al año 2016. Y también fue el presidente de la Asociación de Pastores en Cali en el año 94. Para los que nos acordamos, fue el año del avivamiento en Cali. Entonces sabemos que hay mucha experiencia, sabiduría que queremos que hoy comparta Apóstol Rosbel. Bienvenido. Amén, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos dispuestos a poner un granito de arena en todo este proceso. Bueno, nuestro podcast Inspirados, sabemos que el ministerio y el legado que Dios le ha permitido continuar y seguir ha sido de mucha inspiración para muchas personas, muchos pastores y muchas personas de esta nueva generación que también está iniciando. Hablaba con mi esposa ayer de que este capítulo lo queríamos enfocar en el corazón. Por eso necesitábamos esa experiencia y decíamos ese cardiólogo que es experto en este tema, y yo creo que el apóstol tiene bastante experiencia en el tema. Quisiera que por favor nos dieran unos consejos de cómo guardar nuestro corazón para soportar los tiempos que vienen. Creemos que en Isaías 62 dice que las tinieblas cubrirán las naciones, la oscuridad de la tierra, pero sobre nosotros, el cuerpo de Cristo, resplandecerá Jehová. Entonces, apóstol, quisiera que iniciáramos, que nos contara cómo es el corazón de estas personas que se va a glorificar el Señor y será testiga la obra de Dios. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es lo que dice la palabra, que Dios busca hombres conforme a su corazón. Lo que Dios busca es hombres conforme a su corazón. Bueno, hombres y mujeres. Hoy en día hay que hablar en plural. La pregunta es, ¿por qué si sabemos que lo que Dios busca es el corazón, le ofrendamos números, le ofrendamos edificios, ladrillos, movimientos, estrategias, estructuras, y se nos olvida lo más importante? Se nos olvida trabajar nuestro corazón y rendir nuestro corazón. Yo pienso que para empezar tenemos que saber que lo que Dios busca en los hombres es el corazón. Lo segundo que dice la palabra es que sobre toda cosa guardada, guardar el corazón. Pero tampoco sabemos guardar el corazón. Creemos que guardar el corazón es cubrirnos, protegernos, ponernos escudos para que nadie nos hiera. Y es todo lo contrario. Para guardar el corazón hay que destaparlo, hay que descubrirlo, que sea herido, que sea ofendido, para ver cómo reaccionamos. En la reacción hacia las ofensas que ocurren en nuestra vida, nos damos cuenta el nivel donde está nuestro corazón. La palabra dice que debemos perdonar 70 veces 7, una misma cosa, de una misma persona, hasta que se ponga el sol. Si yo logro entender que puedo perdonar una vez, perdonar, me puedo dar cuenta que mi corazón está avanzando. Si no puedo perdonar, que son 70 veces 7, son 490 veces prácticamente la misma cosa a la misma persona. Es exagerado. Pero Dios permite la ofensa y usa la ofensa.
para que nosotros miremos en dónde está nuestro corazón. Y un corazón perdonador es un corazón que se asemeja a Dios. Dios ama, pero también perdona. Son dos cualidades innatas en Dios. Esas son las dos cualidades que deben estar en nuestro corazón. Perdonar y amar. Perdonar y amar. Apóstol, y hablábamos tras cámaras respecto a Saúl, porque en el primer libro de Samuel, el capítulo 10, el versículo 9, dice que el corazón de Saúl fue mudado. Y de hecho, él como persona, como su carácter fue transformado. Y él, bueno, se apropia de esa palabra de Dios, empieza a ejercer este reinado. Pero pues ya todos conocemos la historia de que él se aparta, ¿no? Y hace cosas y dice que aún muere como si no hubiese sido ungido. Y cuando leemos Romanos 1:21 dice que el necio corazón es entenebrecido. Yo quisiera saber, apóstol, como siervos, como ungidos del Señor o hijos de Dios, ¿cómo cuidar el corazón que Dios nos ha dado? Yo creo precisamente que Saúl tenía una debilidad. Saúl tenía mucho rechazo. A pesar de eso, Dios lo escogió. Pero él no pudo controlar su rechazo y la debilidad que él tenía era que se ofendía fácilmente. Como él se veía rechazado, se ofendía. Y ese no perdón, porque estar ofendido es no perdonar. Estar ofendido es no cumplir la palabra cuando dice que debemos perdonar 70 veces 7. Yo creo que el corazón de Saúl se enredó en sentimientos, en emociones, en contra de las personas que él veía que lo rechazaban o que lo ignoraban. Y ahí creo que estuvo su talón de Aquiles. Más el orgullo y la desobediencia a lo que Dios le había ordenado. O sea, un corazón que se enredó en sí mismo y no pudo cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál entonces sería, apóstol, la diferencia con David? Porque la Biblia también dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y sabemos que David pecó también, mató, violó, hizo unas cosas terribles. Pero ¿cuál es la diferencia del corazón de David al corazón de Saúl? Yo creo que David entendió el tema de la ofensa. Yo creo que David entendió que debía perdonar. El primer registro de la ofensa en David aparece cuando Nabal no le quiso dar comida a sus soldados. Y lo que él hace es salir a matar a Nabal. Su esposa Abigail lo detiene en el camino, le ofrece lo que él estaba esperando y Nabal se salva en ese momento. Pero ya al final del tiempo, David podía perdonar con mucha más facilidad. Pudo perdonar a Simei después de que lo insultó, lo maltrató, y él ya tiene una actitud diferente hacia la ofensa. Y lo que David termina diciendo es que es Dios, lo que él termina entendiendo es que el que lo ofende es Dios. Y varias veces lo dice, las ofensas de Dios. Cuando Simei lo ofende, él no mira a Simei, él mira a Dios. Y dice tres veces dice, es Dios. Y si Dios le dijo que me ofendiera, ¿quién puede hacer algo en contra de eso? Y tres veces afirma lo mismo. Qué tremendo, apóstol, porque algunas veces nos sentimos ofendidos respecto a eso que su merced acaba de decir, pero es Dios quien está tratando con nuestro carácter y está tratando con nuestro corazón. Cuando uno lee Ezequiel 36:25, hay una promesa que dice, esparciré agua limpia y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que puedan seguir mis estatutos. Esos corazones de piedra que habla ahí, eso no es porque sí, eso es porque ya sean abusos o ya sea, no sé, hablábamos de enfermedades o situaciones donde nosotros como seres humanos pensamos que Dios, ¿por qué nos va a hacer eso? Si hay alguna persona que nos está viendo y quizás tiene ahí alguna raíz de amargura por un no de Dios o porque las cosas no salieron como los estaba buscando, ¿qué consejo le puede dar a esas personas, apóstol? Yo pienso que tenemos que entender lo que David entendía. El que quiera tener un corazón conforme a Dios tiene que entender lo que David entendía, tiene que ver lo que él veía y tiene que asumir las cosas como él las asumía.
David tenía muy claro que Dios es el que lo ofendía a través de los personajes y a través de las circunstancias. Y como él entendía eso, no se amargaba. Una persona que no entiende lo que David entendía, se amarga con todo el que lo ofende, con todo el que lo agrede. Una persona madura, con un corazón conforme a Dios, entiende que no debe buscar posiciones, no debe exigir respeto, no debe exigir consideraciones, honra. Eso Dios lo da en su tiempo. Una persona que está caminando y creciendo en tener un corazón conforme a Dios, acepta las cosas como llegan, las entrega a Dios y sigue caminando, confiando, esperando, con la esperanza de que Dios en algún momento intervenga. Yo he sido testigo cómo el Señor ha usado al apóstol para, yo pensaría no ofender, sino para decirle la verdad a las cosas, a las personas en la cara. No todos tienen ese valor, apóstol. Y yo me imagino a Natán cuando viene y le dice a David, oiga, porque lo ofende, ¿no? Él teniendo la posición, siendo un rey, el mero mero, pero Natán le dice, no, usted es el que está matando, usted es el culpable, usted es el pecador. Y como que lo exhibe, pero David, a contrario de Saúl, él dice, no, Señor, he pecado en contra de Dios, acepta la exhortación. Apóstol, yo tengo que confesar algo, el pastor me ha bendecido muchísimo porque ha sido una persona que me ha dicho lo orgulloso que soy a veces, o el Señor lo ha usado para reprenderme o exhortarme, y al principio a esta carnalidad no le gusta, porque al ser humano no le gusta que lo corrijan, a uno no le gusta que lo exhorten, pero apóstol, yo le bendigo, porque cada corrección que usted hizo y cuando tocó ese corazoncito de piedra, de verdad era de piedra. Y yo le escuché una prédica del apóstol donde es como una fresadora, ¿no? Que viene y empieza a romper y eso duele. Yo quisiera que nos contara, apóstol, porque a mí me dolió, pero me edificó. Y por eso creo que se pudo estrechar esa amistad, esa relación. Le valoro, le quiero y le admiro, apóstol. Y quisiera que nos contara esas experiencias de cómo las personas reciben pues esa palabra de exhortación como Natán, oiga, está fallando, oiga, pilas con el orgullo, oiga, pilas con el pecado, la soberbia. ¿Cómo viene esa inspiración divina, apóstol, y cómo lo aceptan las personas? Yo creo que eso es un don de revelación. Muchos profetas y muchas personas pueden ver el corazón de otras personas, pueden ver el problema, pueden ver el obstáculo, pueden ver la raíz de algo que va a dañar su vida, va a dañar su ministerio. Y Dios permite que estos profetas o estas personas que tienen revelación acerca de los corazones puedan hablarle y decirle, hermano, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con lo otro, usted tiene un problema de orgullo, usted tiene un problema de rechazo, cuídese en esas áreas. Algunas personas lo reciben, otras personas no lo reciben, hay personas que se ofenden. A mí me ha pasado varias veces que yo estoy hablándole a una persona y estoy tratando de explicarle lo que estoy viendo en su corazón y el peligro que representa para su vida, para su ministerio, para su familia, y sin decir nada han dado vuelta y se han ido. Lo interesante es que con el tiempo han regresado y han dicho, lo que usted me estaba diciendo que yo no quería oír, Dios me lo dijo en otro lugar a través de una persona que no tenía nada que ver con eso. Una vez me tocó decirle a un hombre, hermano, mire, el problema suyo es que usted es un sepulcro blanqueado. El hombre, sin decir nada, se volteó y se largó. A la semana volvió. Me dijo, pastor, vengo a pedirle perdón. ¿Por qué? Me dice, ¿se acuerda lo que usted me dijo? Le dije, sí, claro, yo me acuerdo. Dios quería que usted entendiera cuál era la condición real de su corazón, aunque usted pensaba que ya estaba listo para ser un ministro y un predicador, un evangelista. Me dijo, pastor, las mismas palabras que usted me dijo, me la dijo una señora de la calle que no tiene nada que ver, no es cristiana, no asiste a una iglesia, no conoce a Dios. Y me dijo las mismas palabras una semana después. Entonces entendí que era Dios el que me estaba hablando a través de usted. Vengo a pedirle perdón. Y ese hombre hoy en día es el predicador que él quería ser. Pero había un obstáculo en su corazón. Y me ha pasado varias veces. Dios me muestra el corazón de la persona o el problema o la raíz de alguna situación. Simplemente yo trato de decirle, mira, Dios quiere advertirte sobre esto.
revisa esto, ten en cuenta esto. Y cuando la persona lo acepta, lo revisa, siente que se libera, porque viene una liberación, la revelación trae liberación y trae libertad. Y si la gente lo acepta, las personas lo aceptan, supuestamente cambian, mejoran y avanzan en el propósito. Las personas que no aceptan y se cierran y son tercas y no quieren ver una realidad que la ve la otra gente, porque mucha gente lo ve pero no lo dice. A mí Dios me ha permitido hablarle a algunas personas y los que lo han recibido han avanzado. Otros se han quedado en el camino. Yo he visto hombres de Dios quedarse en el camino por la terquedad y por no aceptar una corrección. Tremendo, porque en las bienaventuranzas de Mateo 5 dice: bienaventurado el puro de corazón, porque este verá al Señor. Y ver al Señor es esto: corrección, exhortación. También es que le digan, oiga, cuidado, que creo que es esa labor profética, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiese esa voz profética en los altares, pues en esta sociedad? Creo que seríamos una sociedad, en la iglesia, pues seríamos una sociedad sin límites. La otra cosa que debemos entender es esto: ninguno de nosotros tiene la capacidad de verse a sí mismo su corazón. Por eso la palabra dice que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos las vigas que hay en nosotros. Nos queda muy fácil ver a otros, juzgar a otros, pero nos queda muy difícil ver en nosotros lo que hay. Por eso tenemos que estar también abiertos, que algún día alguien Dios va a mandar para que también nos hable a nosotros y nos diga: tienes un problema en tu corazón, cuida esto, vigila esto. Y eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. Y ese es un trabajo que deberíamos hacer en amor, con misericordia, con compasión, entre los ministros del Evangelio, que cuando alguien vea algo en otro, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha misericordia, pueda decirle: hermano, revisa este punto. Y tenemos que estar abiertos a eso. Y a mí hay personas que me lo han dicho, me han hablado directamente. Yo me sonrojo, me pongo colorado y no sé qué hacer en ese momento, pero lo que yo hago normalmente es que cuando alguien viene y me exhorta o me dice una verdad que no me gusta, lo llevo al Señor, lo pongo en el altar, le digo: Señor, revélame si esto es tuyo o no es tuyo, si tú enviaste a esta persona o no enviaste a esta persona, y qué es lo que realmente tengo que corregir. Y eso me ha ayudado a crecer. En Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y hablando de David, por ejemplo, en su vejez, él decide censar el pueblo. Dice que en Crónicas que fue el diablo que lo motivó a que censara. Sin embargo, vino uno de sus valientes y le dijo: oiga, Señor mío, eso es abominable, no lo vayas a hacer. Pero mire que pasó el tiempo y ya David, anciano, pero aún su corazoncito engañoso no quiso escuchar aún a las personas que caminaban con él. Y esto trajo grandes consecuencias. Y una diferencia entre David y Salomón es que Salomón tenía a los profetas lejos. David tenía al profeta Natán en el palacio. Nosotros deberíamos tener personas proféticas cerca de nosotros y decirle: cuando veas algo en mí, por favor, háblamelo, dímelo, ayúdame. Y debemos tener esa libertad. Y aunque a David le costó trabajo aceptarlo en ese instante, él entendió que Dios le estaba hablando en ese momento. Se hablaba algo de los números ahí, ¿no? Porque él quería números, el censo. ¿Y qué pasa hoy en día trayéndolo a la actualidad? Todos los pastores estamos haciendo censo todos los días, todos los domingos. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos faltaron? Todos estamos haciendo censos, porque estamos muy preocupados por los números. Y yo creo que tenemos que aprender a descansar. Pastores, en el culto, los que llegan son los que Dios quiere que tú ministres. No te preocupes por el número. Si llegan muchos, amén. Si llegan pocos, amén. Y debemos aprender a descansar en lo que Dios nos provee, en lo que Dios nos envía. Apóstol, entonces ahí Salomón en Proverbios 23:26 dice: hijito mío, dame tu corazón. ¿A qué se está refiriendo ya trayéndolo en contexto de todo lo que hemos hablado hasta este momento? Son dos cosas: entender la soberanía de Dios y que aprendamos a depender de Dios.
La soberanía, saber que Él da, Él quita, Él pone, Él levanta, Él cierra puertas, Él endurece corazones. Entender eso es muy importante. Y lo segundo es depender de Él, aceptando su soberanía. Eso es vital, es importantísimo para un hombre de Dios que quiere caminar en libertad, en paz y sobre todo en la voluntad de Dios perfecta. Hasta aquí creo que tenemos un concepto bastante claro de que es como un corazón conforme al del Señor. De toda su experiencia, apóstol, viajando por las naciones y ministrando en muchas iglesias y a muchos ministros, su merced, hoy en día, ¿cómo ve el cuerpo de Cristo respecto a sus corazones? Autoengaño. Hay mucho autoengaño. Mucho autoengaño. Creemos que estamos sirviendo a Dios y nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Creemos que estamos creciendo el ministerio para Dios, pero en el fondo lo estamos creciendo para nosotros mismos. Nos obsesionamos, trabajamos duro, pero muy pocas veces lo hacemos realmente para Dios. Yo creo que el corazón de los ministros debe ser revisado, debemos ponerlo delante de Dios y que Dios nos hable acerca de nuestras motivaciones. ¿Cuáles son realmente las motivaciones? ¿Por qué trabajamos duro? ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Qué estamos realmente buscando en el fondo? Si queremos realmente hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, creo que en un alto porcentaje no lo estamos haciendo. Hay mucho egoísmo, hay mucho egocentrismo, hay mucho protagonismo, hay soberbia, hay altivez en medio de nosotros, en nosotros. Y como no conocemos nuestro corazón, y nuestro corazón es engañoso y perverso, estos velos no los vemos. Por eso necesitamos profetas a nuestro alrededor, pedirle a Dios personas que sean honestas, que sean sinceras y nos puedan ayudar a ver lo que nosotros mismos no vemos. Apóstol, una pregunta clave y es, para esas generaciones que se están levantando, es respecto a qué es un profeta. Porque hemos hablado de caminar con profetas, escuchar la voz profética, pero en sí, ¿qué es un profeta, apóstol? Un profeta es una persona que Dios le muestra el corazón de uno, o le muestra un propósito, o le muestra un plan, o le muestra un diseño, ¿sí? Pero en el sentido de cuidarnos, hay personas que tienen la capacidad de ver el corazón de los otros y tienen la palabra de consejo y la palabra de exhortación. Yo quiero contarles un testimonio de el hombre que más me ha bendecido en toda mi vida, en todo mi ministerio, en toda mi carrera. Era mi líder de alabanza. Yo era el pastor de la iglesia y el líder de la alabanza era muy amigo mío. Éramos amiguísimos, éramos publicistas los dos. Los dos éramos creativos de publicidad, trabajamos en la misma agencia. Yo le conseguí el trabajo a él en la agencia donde yo trabajaba. Y un día se apareció en la oficina de la iglesia, en las horas de la tarde. Cuando yo lo veo en la puerta de la oficina, le digo, ven, siéntate. Y me dice, no me voy a sentar. Me llamó mucho la atención la actitud de él, sereno, tranquilo, respetuoso. Y me dice lo siguiente, me dice, vengo a hablar contigo de hombre a hombre. En este momento, y hace así, dejo de ser tu oveja. Y se quitó el uniforme de oveja. Y comenzó a hablar. Comenzó a mostrarme el corazón que yo no creía que tenía. Cuando comenzó a decirme todas las barbaridades que me dijo, yo pensaba que me estaba hablando de otro pastor que no era yo. Este hombre comenzó a decirme, usted es un orgulloso, usted es un manipulador, usted es esto. Y yo estaba aterrado. Ahora, lo hizo con mucha altura, se quitó el uniforme de oveja, porque era mi oveja, y me empieza a hablar con mucho respeto, con mucha altura, pero me describió lo que yo no quería oír, lo que yo no quería ver. Cuando termina este hombre, hace así, dice, ahora vuelvo a ser tu oveja. Chao, nos vemos. Y no se fue de la iglesia.
Lo tremendo es que no se fue de la iglesia. Siguió siendo el director de alabanza, siguió en la iglesia, pero ya yo tenía un espejo, ese hombre me había puesto un espejo y Dios usó ese hombre para entender la problemática, el rechazo que había dentro de mí. Luego cayó a mis manos un libro que se llama precisamente Victoria sobre el rechazo, y ese libro me ayudó a entender por qué yo tenía ciertas actitudes que no podía manejar. Incluso yo llegué a decirle a Dios, ¿cómo se te ocurre, Dios, ponerme de pastor con todos estos problemas de rechazo que no he resuelto? Pero Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Pero lo tremendo es que este hombre es el hombre que más me ha bendecido, el que me dijo la verdad en mi cara. No nos gusta que nos digan la verdad en la cara. A mí tampoco me gusta. Me siento incómodo. Mi orgullo es lo primero que se levanta, la defensa. Tratamos de poner escudos, justificarnos. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé la humildad, la sensibilidad, para aceptar que en algunos momentos van a haber personas que nos van a decir verdades que no nos gustan, pero que es necesario que las trabajemos, las digeramos y las reenfoquemos. Amado pastor, amado líder que nos estás viendo, valora esa voz de exhortación, porque también hemos visto casos donde el pastor pareciese un patrón. Entonces, si no va las personas alineadas a lo que él dice, o llega a ver a alguien que dice algo como un poco en contra, lo echa de la iglesia, hay disciplina o censura. Eso no es tan sano, ¿verdad, apóstol? Sí, es que somos muy complejos, el ser humano es muy compleja, el alma humana es muy compleja. Ahora, en la parte laboral, los jefes trabajan con la capacidad laboral y como se les paga, no hay problema. El trabajador tiene que acomodarse. Pero en la parte espiritual, en la iglesia, en los rebaños, nosotros trabajamos con el alma de las personas. Y esas almas vienen heridas, deterioradas, con rechazo, con problemas tremendos. Y la iglesia es el laboratorio de Dios. Mire, la iglesia es como la cueva de Adulam. Lo tremendo es que los primeros líderes que tuvo el rey David, 400 endeudados, enlutados, amargados, fue el primer liderazgo que él tuvo. En la cueva de Adulam. Muchas iglesias son como la cueva de Adulam. Pero lo bueno es esto. En la iglesia, en la convivencia diaria, se nos ven todas estas cosas. Se nos ve el cobre, se nos ve a quién le falta qué cosa, quién tiene de más, quién es orgulloso, quién es soberbio, quién tiene problemas de ira. Todo eso se ve en la cueva de Adulam. Tu iglesia puede ser una cueva de Adulam. Pero lo bueno es que de esa iglesia local, esa cueva de Adulam, de ahí van a salir los 30 valientes de David. Quizás no los 400, pero de ahí salen los 30 valientes de David. Y a veces el pastor también comete error, porque el pastor también es una oveja, también tiene corazón, también tiene autoengaño. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser sensibles a las voces que nos llegan, los mensajeros que nos llegan, que podamos tener la humildad, la mansedumbre, la sabiduría para recibir la crítica, para recibir señalamientos, para recibir rechazos y entender que es Dios el que está obrando. El alfarero está amasando el barro dócil y le está dando una forma nueva. Si logramos entender estas cosas, podemos avanzar, podemos crecer y podemos madurar. Este capítulo queremos concluirlo porque queremos avivamiento, queremos unción, queremos milagros, dones, señales, pero creo que esta generación necesita ese corazón de David. Su merced nos hablaba del tabernáculo que va a ser restaurado de David y sin ese corazón, ¿cómo soportar tanta gloria? ¿Cómo soportar un avivamiento? Y que no sea como Fares, ¿no? Vemos que nació Sara de los hijos de Judá y uno sacó la mano pero la metió y era como un resplandor, pero Fares sí tomó esa bendición y avanzó. Y a veces hay muchos resplandores, como que se inicia, nos apasionamos, pero ese corazoncito hace que no perdure esa pasión, no perdure ese ministerio que a veces se enciende con fervor. ¿Y qué consejo nos daría, apóstol,
a cada persona que nos está escuchando que de pronto se apagó ese fuego y ese carácter ahí luchando. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿no? Queriendo hacer lo bueno, pero vuelvo a hacer lo que no quiero hacer. ¿Qué consejo nos da a través de esa experiencia que ha visto tantos casos para mantenernos on fire, mantenernos en ese fuego, apóstol? Y con el corazón sano. Ser honesto consigo mismo. Entender que sí, no estamos perfeccionados, estamos caminando a la perfección, estamos caminando a la santificación, pero todavía nos falta. Y van a pasar cosas, y Dios va a permitir cosas, y van a llegar situaciones, y van a llegar los criticones, y van a llegar situaciones terribles. Yo escuché un chiste que decía que la venganza del pastor es que sus ovejas terribles se vuelvan pastores para que coman de lo mismo. Y resulta que a mí, yo fui una oveja terrible, yo fui una oveja difícil, complicada. Y en mi caminar de pastor he visto que Dios me manda personas igualitas a mí, como cuando yo llegué a la iglesia. Entonces ya yo entiendo que Dios quiere que tengan la misma paciencia que tuvieron conmigo, el mismo amor que tuvieron conmigo. Me toca entender, Dios sigue trabajando conmigo, sigue trabajando con mi corazón. Apóstol, quisiera que orara por todas esas personas que nos están viendo y que quizás han sido confrontadas y dicen, oiga, mi corazón en el quiz, Señor, me falta perdón, me falta humildad. De pronto respondiste, o a veces ponemos la defensa, ¿no? Nos dicen, predicó algo mal, y una vez ¿no? Como que, oiga, pues usted no sabe quién soy yo, o usted por qué dice eso si no conoce el proceso de dónde viene. Y una vez ponemos una defensa y no dejamos que el Espíritu nos instruya o nos guíe. Yo quisiera, apóstol, que en este momento orara por todos nosotros, que somos esa generación que el Señor está levantando, y que el Señor ponga en nosotros ese corazón de carne, y que infunda un espíritu nuevo y podamos avanzar. Señor, danos un corazón honesto con nosotros mismos, contigo, con los demás. Que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos por la unción, por los números, por el éxito ministerial, Señor. Ayúdanos a mantenernos en humildad, en sencillez de corazón, entendiendo que todo lo que tenemos bueno es porque tú nos lo has dado, porque tú nos lo has prestado, Señor. Ayúdanos a entender que dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu soberanía. Dependemos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor. Como dijo Pablo, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso es lo que todos hacemos, Señor. Hacemos muchas cosas que no queremos hacer. Pero a pesar de eso, Señor, tú persistes en llevarnos adelante. A pesar de nosotros mismos, vemos que tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu propósito, tu llamado, sigue avanzando. Señor, que podamos reconocer fácilmente las confrontaciones, circunstancias, personas que nos están señalando lo que debemos corregir. Haznos sensibles, haznos humildes, Señor, para que podamos, Señor, trabajar en nuestro corazón. Que cada día seamos más humildes, cada día seamos, Señor, más transparentes, más honestos, y que podamos alcanzar, Señor, la dimensión que tú quieres que alcancemos. Que cada día, Señor, Cristo sea formado en nosotros. Y no tenemos que proclamarlo a los cuatro vientos, que sea la gente la que vea ese Cristo en nosotros. Que sean ellos los que puedan decir, has madurado, has crecido. Que nosotros no hagamos publicidad, Señor, de nuestros alcances. Que sean los demás los que reconozcan que Cristo está creciendo. Que nosotros estamos avanzando la estatura de Cristo. Que tú estás siendo formado en nosotros y cada día somos más semejantes al Hijo de Dios. Señor, haznos humildes, mansos. Ayúdanos, empújanos a la mansedumbre
y a la humildad, Señor. Amén. Amén. Apóstol, muchísimas gracias. Que el Señor me lo bendiga. Amén. No quiero irme sin antes darle las gracias por esa enseñanza que me dio de Génesis 11. La llevo siempre en mi corazón, de que los hijos, los de la Torre de Babel, querían llegar al cielo. Tenían buenas intenciones, pero su corazoncito estaba desviado porque querían era tener un puesto, un cargo y que los vieran y los aplaudieran. Que siempre en cada uno de nuestros corazones está esa humildad. Que sea Cristo glorificado para que esta carne mengue. Y nosotros simplemente ahí vamos. Amén, amén. Esa voz que clama en el desierto. Apóstol, Dios lo bendiga. Bueno, Le amamos. muchas gracias, que estén bien. Chao. Inspirados Podcast, un espacio para inspirar. Todos los jueves a las 7 p.m. hora Colombia.